10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a la tierra del avivamiento, tierra de gigantes. Bienvenidos a Tierra de Avivamiento. Esta semana el episodio número 6. El día de hoy hablaremos de genética divina. Sí, genética divina. Así es de que te invitamos a que no te despegues, a que lo compartas en tus redes sociales, a que nos sigas en YouTube, porque estamos a punto de iniciar. ¿Sabes qué es la regeneración? El día de hoy vas a conocerlo con nosotros. Bienvenidos, Dios les bendiga. La verdad, este episodio se ha convertido en uno de mis favoritos desde que iniciamos a escribir en lo que vamos a predicar el día de hoy. Así es de que me atrevo a decir que es parte esencial de una nueva reforma protestante, como se dice. Así es de que te invito a que prestes demasiada atención a lo que vamos a compartir hoy. Episodio 6, genética divina. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Mateo. Mateo capítulo 19, versículo 28. Mateo 19, versículo 28. Dice en el nombre de Jesús: y Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. Nuevamente, y Jesús les dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre las 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Te lo voy a parafrasear en la nueva versión Gilgal. Vamos a parafrasear la escritura del hebreo al español. Dice así: los seguidores de la regeneración, o los que caminaron con un nuevo gen, cuando el Hijo se siente en su trono, serán promocionados a la altura de jueces para Israel. Gloria a Dios. Otra vez, los seguidores de la regeneración, o los que caminaron con el nuevo gen, cuando el Hijo se siente en su trono, serán promocionados a la altura de jueces para Israel. Mateo 19, 28. Vamos a leer ahora Mateo 19, 28. La Reina Valera 1960. Dice así en el nombre de Jesús: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo? Cuando espiritualmente cambie nuestra genética, pero también habla cuando físicamente cambie nuestra genética. Y es que nosotros vamos a experimentar dos procesos. El primero es cuando usted y yo somos verdaderamente salvos, entramos a este proceso de una regeneración espiritual.
Pero el día que nosotros seamos raptados, que sea el día del rapto, usted y yo vamos a ser regenerados también físicamente. Para poder comprender a profundidad este episodio, esta palabra, esta predicación, primero tengo que transmitirte qué es un gen. Un gen es una partícula de material genético que junto con otras se halla dispuesta en un orden fijo a lo largo de un cromosoma. Y este determina la aparición de los caracteres hereditarios en los seres vivos. Mire, hemos hablado por años del ADN. Y es que el ADN es lo que ya está, es lo que ya nos tiene, lo que ya forma parte de nosotros, el que determina la genética de nuestra madre, la genética de nuestro padre, pero también la genética espiritual. El ADN, esa hélice que tiene al centro y luego que vienen dos pestañitas alrededor, esto es un ADN, ya está compuesto. Ya es un compuesto de lo que trae lo que dejó en nuestro cuerpo nuestra madre, nuestro padre, pero también Dios. Ese es el ADN. Pero cuando hablamos de un gen, por eso se llama esta predicación genética divina, estamos hablando del gen que recibimos por parte de Dios. O sea, los caracteres hereditarios de Dios en nuestra vida. Es diferente el ADN que el gen. Esto quiere decir el gen de Dios, el gen de nuestro padre, el gen de nuestra madre determina el ADN. Bueno, la raíz es el gen de Dios. Esta partícula de material genético, que es la creación perfecta de Dios, que después se fue degradando por el pecado, pero estamos hablando del gen de Dios. Este es el que determina esta regeneración. Regeneración es una generación con un nuevo gen. Otra vez, cuando habla la Biblia de regeneración, está hablando de una generación con un nuevo gen. Y lo repito porque desde la semana pasada hablamos abiertamente de esperma y de semen. Y yo sé que quizá para esta predicación ya debe de haber comentarios en el YouTube de que es una falta de respeto, los religiosos, ya sabe usted. Pero vamos a hablar como dice la Biblia. La Biblia habla de la palabra regeneración. Está hablando de genética. Está hablando de una generación de seres humanos con el gen de Dios. Y eso, discúlpeme, hermano, amigo, erudito de la Biblia, yo no lo puedo cambiar, no sé si usted lo pueda cambiar, pero la Biblia es lo que dice. Esto es la transfiguración que estamos viviendo usted y yo aquí en la tierra. Pero también encontramos la palabra regeneración cuando está hablando de lo que sucederá cuando el rapto de la iglesia, que seremos transfigurados. Y esa transfiguración es detonada por ese gen. Ahora, esa transfiguración ya comenzó. No estamos en nuestra totalidad regenerados. Realmente los verdaderos hijos de Dios ya estamos en ese proceso de regeneración. Ya hemos recibido el gen a través de la sangre de Cristo. Los verdaderos hijos de Dios hemos entrado a ese proceso de modificación en el cual nuestro ADN el día del rapto va a ser completamente transformado. Y esto es una realidad. Esto es evangelio.
Con esto quiero decirle, esto es evangelismo. Cuando dice la Escritura que viene el mismo Jesucristo a tocar a la puerta, a llamar, y que entra en nosotros, es porque el derramamiento de sangre de Cristo hace que nosotros recibamos de esa sangre, que nuestro gen ya no sea el gen de nuestra mamá y de nuestro papá. Por eso nos pide que dejemos padre y madre. Y ahorita lo vamos a ver específicamente, porque nos está diciendo, no está diciendo que los dejes y que los abandones, como regularmente la mente piensa. Nos está hablando de que dejemos ese gen de nuestro padre y nuestra madre por tomar esa genética divina. Vamos a continuar el verso 29 de Mateo 19. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará. Mire lo que dice: y heredará vida eterna. Otra vez, porque esto está muy fuerte. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, mire lo que dice: por mi nombre, recibirá 100 veces más. Recibirá 100 veces más. ¿Oyó esto? Y además heredará la vida eterna. La semana pasada hablamos de prosperidad divina. Ahora estamos hablando de genética divina. Todo esto nos está llevando a una gran bendición que ha nacido en el corazón de Dios. Ahora, dice: pero el que haya dejado, ¿amén o no amén? ¿Dice o no dice esto? Pero el que haya dejado, tiene un pero. Es decir, les cambiaron los códigos genéticos. Significa que el gen de sus padres, por eso van a recibir ahora las promesas de la multiplicación, porque dejaron la genética anterior por una genética divina. Todos los regenerados, no los degenerados, todos los regenerados, dice, pero muchos serán últimos y los últimos primeros. ¿Había escuchado esa porción bíblica? No es una frase que nació en el mundo, viene en la Biblia. Pero muchos primeros serán los últimos y los últimos los primeros. ¿Por qué? Porque va a haber creyentes que no van a estar dispuestos a dejar su familia o a dejar la genética de la carne. Pero habremos otros que estamos dispuestos a dar todo por recibir una genética divina. Y dejaremos de ser degenerados para ser regenerados. Y es que la palabra degeneración no tiene nada que ver solamente con, no tiene que ver solamente con lo sexual, un degenerado sexual. Un degenerado es alguien que se va degradando su genética, que ya no se distingue ni lo que tienen sus genes. Pero en usted y en mí, y en aquellos que van a decidir seguir esta genética divina, recibir el gen de Dios en su vida, entonces se van a preparar para recibir gran bendición y grandes victorias. Estoy a punto de compartir un tema doctrinal profundamente vital para un reavivamiento. Es muy importante porque viene a ser el corazón de la salvación en esta reforma Gilgal que estamos haciendo ya desde hace años.
Quizá usted no se ha dado cuenta, pero tenemos ya más de 2 años reformando abiertamente a través de las redes sociales. Y esta doctrina tiene que ver con hacer que un pecador se vuelva santo, de tal manera que para mí significa como la llave de la doctrina de la salvación total. No solamente una salvación por fe, sino esa salvación que equilibra una alta precisión y alta exactitud con las obras. Y si usted está escuchándonos por primera vez, es necesario que escuche las revelaciones de las semanas anteriores al terminar este episodio. Mire, los pecados siguen siendo los mismos, pero con más agravantes. Le voy a poner un ejemplo bíblico. Repito, ejemplo bíblico. Cuando los mandamientos, Dios establece que no desees la mujer de tu prójimo, o sea, no al adulterio. Pero luego cuando viene Cristo, y que muchos legalistas dicen, es que ya abolió los mandamientos y puso 2 nuevos. Es que no los abolió, vino a agregarle más. Porque luego Cristo dice, no solamente es cuando llegas a cometer adulterio, sino cuando piensas adulterar, cuando sientes adulterar. Entonces, los pecados siguen siendo los mismos, pero con más agravantes. Sí, también del lado de las tinieblas hay grandes avances. Por ejemplo, antes se pecaba cometiendo bestialidad. Por eso dice la Biblia, toda carne se había corrompido o se había contaminado. Para los que no entienden esto, es que seres humanos tienen intimidad con animales. Pero hay un agravante hoy en día que no existía hace 4 años. Esta agravante sucede desde hace 3 años para acá. ¿Y cuál es esta agravante? Es que hay leyes, repito, legalmente, o sea, hay leyes que ahora permiten el matrimonio entre un animal y un humano en diferentes países. Es el mismo pecado de bestialidad, pero ahora tiene un agravante que la ley lo permite. Igual el aborto, igual la homosexualidad, igual el lesbianismo. Y voy a detenerme para decirle, si hay alguien que se ofende por lo que estoy diciendo, quiero decirle que los acuerdos internacionales de derechos humanos nos permiten el libre culto. Y nuestras creencias son todo lo que viene en la Escritura, y de eso estamos hablando. Y lo hago porque ya nos han reportado varias veces en YouTube y en Facebook. Pero nosotros como cristianos también tenemos derechos. Nosotros como cristianos también somos ciudadanos de la nación y de las naciones. Así es de que hago este paréntesis para decirle, estamos predicando lo que creemos y nadie puede coartarnos este derecho de creer en un Dios verdadero y de poder que aborrece el pecado. Aún con todas sus agravantes actuales, aunque el gobierno y las leyes defiendan ese pecado, en quien nosotros creemos aborrece el pecado. De tal manera que puedo decir que el diablo no ha inventado pecados nuevos. La gente comete los pecados más antiguos, pero con una mayor iniquidad, con una mayor maldad. Y con base a esto, puedo decir que la conducta mala de hace 5,000 años atrás va a ser publicada mañana en los noticieros. Asesinó, violó, robó, fue vista con otro, abandonó a sus hijos, etcétera. Sigue el pecado vigente y en crecimiento, porque la maldad no ha sido desarraigada en la gente. La casa, la iglesia y el mundo necesitamos entender la salvación. Repito, no solamente el mundo, los de la casa,
La iglesia, el pueblo de Dios, necesitamos entender la salvación. Porque nuestra responsabilidad evangelística tampoco es la misma de hace años. Ha aumentado en estos últimos años nuestra responsabilidad. Y nos queda menos tiempo que nuestros antecesores, Y me gusta dar este ejemplo ya que no estamos en los tiempos ya de Juan el Bautista. Ya no basta con decir arrepiéntete y conviértete. Ahora te dicen, no tengo nada de qué arrepentirme. Ahora, con esto no quiero decir que no le digas a la gente que se arrepienta. Lo que quiero decirte con esto es que ahora tenemos que enseñarle a la gente nuevamente lo que es el arrepentimiento. Porque ahora sí, en este tiempo, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Ya estamos viviendo esos tiempos. De algo sí estamos todos seguros y de acuerdo. Nada puede regenerar al hombre en su comportamiento a no ser que entienda lo que significa realmente lo que es ser salvo. Lo que es ser salvo, perdonado, justificado, fiel. Todo esto que no son palabras es parte de la doctrina cristiana bíblica. Que permanezca en la regeneración que solo viene a través del Espíritu Santo, quien en sus diversas operaciones regenera el gen divino. Solamente a través de la verdadera salvación, que nos abre la puerta al Espíritu Santo y sus diferentes operaciones, es que se va a regenerar el gen. Porque está el gen ahí en nosotros, pero está degradado o degenerado el gen. Hay que regenerar. El Espíritu Santo trata con las tres casas. Así le puse tres casas en las cuales el salvo debe de tener una experiencia, porque ello va a denotar el camino a la regeneración. Otra vez, el Espíritu Santo trata con tres casas en las cuales el salvo debe de tener experiencia, porque ello denota el camino de la regeneración. La pregunta es, Pastor Aldo, ¿por qué está hablando de casas? Porque dice la Biblia que Jesús viene a la puerta y llama. Está hablando de una casa. Pero yo te voy a hablar de tres casas y ahorita te lo voy a explicar a detalle. Mire, primero tenemos que, la importancia de esto es que tenemos que entender y comprender la salvación. Y a lo mejor hay alguien que diga en casa, es que la salvación no se necesita entender o comprender, solo se recibe como regalo. Bueno, por eso es que es necesario retroceder un poquito para que quede claro este concepto. Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos. Amén. Eso fue lo que entendió Lutero hasta ahí. Y él dijo, yo soy salvo porque tengo un regalo. ¿Ok? Ahora, le voy a decir lo que dice la Biblia, no lo que concluyó Lutero. La Biblia dice que nosotros, dice, porque por gracia sois salvos, y luego dice, por medio de la fe. Y no está hablando solamente de creer en la nada, tienes que creer en Dios para ser salvo. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios. Sí, la fe también es un regalo y tienes que saber que lo tienes. No solo la gracia. Ahora, ¿qué es la gracia? Mire, todos conocemos personas con gracia que hasta te pueden decir, vamos a decir en un centro comercial, te pueden decir con mucha gracia, disculpe señora, todavía sigue vigente el que no puede entrar sin cubrebocas.
le voy a pedir que se lo coloque. Y te lo dicen con gracia. Pero hay gente desgraciada, y no es una ofensa, es alguien que no tiene gracia, que te va a decir, no puede pasar. No ve, ahí está el anuncio. Es gente que no tiene gracia. Entonces, nosotros por gracia somos salvos. Hasta para recibir la salvación, Dios nos ha regalado una actitud para recibirla por medio de la fe. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe. Hasta ahí es la doctrina de Lutero, pero explicada completa. Luego en Romanos 3:28 dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. El hombre es ¿qué? Justificado. ¿Fue justificado por la gracia? No. El hombre es justificado por la fe. Amén. Luego, Gálatas 3:24. Otra vez dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Santiago 2:24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Santiago 2:24, ahí nos dice el Señor que no es nada más por obras para que nadie se gloríe, pero tampoco es solamente por fe. Hay que equilibrar la fe y las obras. Amén. Y todavía se amplía. Santiago 2:17-18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y no tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Voy a cerrar Santiago 2:20-26. Santiago 2:20-26 nos da un panorama más amplio. Dice, mas si quieres sabéis, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham vuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Escuche, perfeccionar por la fe y las obras. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió a otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. ¿Qué tiene que ver con la genética? Porque la salvación verdadera es la que hace que ese gen esté de una manera pura en nuestro ser y empiece a contaminar positivamente o empiece a contagiar nuestros otros genes. Santiago y Pablo, quiero aclarar esto, Santiago y Pablo no están discrepando en su enseñanza sobre salvación. Ellos se acercan al mismo asunto desde diferentes perspectivas. Pablo simplemente enfatizó que la justificación es solamente por fe, mientras que Santiago pone énfasis al hecho de que la fe en Cristo produce buenas obras. Bien, las tres cosas que incluye la salvación. Estas tres cosas son ofrecidas por Dios. Él las realiza a favor de usted y de mí, si las aceptamos. ¿Qué encontramos? Tres cosas: justificación, regeneración y santificación.
justificación, regeneración y santificación. Este es el proceso. Vamos a explicarlo. La justificación, número uno, la justificación. La justificación es cuando usted y yo comprendemos realmente que Cristo pagó un combo y no solamente una hamburguesa. ¿Ha comprado alguna vez en donde venden paquetes de hamburguesas? Que la hamburguesa sola, pues es sola, y si es un combo trae el refresco y las papas. Bueno, nosotros conocimos un evangelio de solo la hamburguesa, solo la salvación y ya. Pero el Señor pagó todo un combo. Ahora, tenemos que ver qué es la justificación. Justificar es como un término jurídico. Significa absolver o declarar justo, proporcionar una sentencia favorable en un juicio. Su extensión como término teológico es el acto de Dios al quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso sucede algo. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo dentro de nosotros, tenemos que saber algo muy importante. Número uno, que el acta de los decretos que estaba contra nosotros ya fue abolida, fue quitada, fue eliminada. Y que al justificarnos hay una nueva acta. Amén. ¿Dónde dice esto? Colosenses 2, 14 al 17. Colosenses 2, 14 al 17, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y de esa manera ya despojó a los principados, a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Ahora, si nos vamos, ya estamos profundizando en doctrina, y luego dice: por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida. Está hablando de los que practican las celebraciones de las fiestas del Señor, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Él pagó, Él nos justificó. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, confesarle como Señor, aceptar la justificación, reconocer que hay una nueva acta donde ya no existe la que nos culpaba. Ahora hay una nueva acta donde dice que nosotros ahora ya recibimos el perdón de faltas, el perdón de rebeliones, el perdón de iniquidades, que somos libres de enfermedades. Y esto da pie al proceso de la regeneración. Si invité a Cristo a entrar a mí, la regeneración es invitar a Cristo a entrar en mí, no al corazón. Y quiero decirle por qué el corazón. Por eso dice la Biblia: engañoso es el corazón, porque el corazón representa las emociones, y tú no vas a invitar a Cristo a que more nada más en las emociones. Por eso es que dice que invites a Cristo a entrar en ti, en todo tu ser. Regeneración es cuando invitas a Cristo a entrar en ti, porque eso es realmente lo que hace que haya una modificación en tu genética. Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, no al corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Ok? Número 3, santificación. La santificación es permitir al Espíritu Santo
que me limpie constantemente de la iniquidad. Predicamos hace algunas semanas de extirpar la iniquidad. Después de que extirpas la iniquidad, tienes que estar en una constante santificación, porque el Espíritu Santo constantemente te limpia de toda iniquidad. Si dejas de leer la Biblia, si dejas de orar, si dejas de buscar a Dios, otra vez brota la iniquidad. ¿Ok? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Mire lo que dice aquí, es la explicación de esta predicación. Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Ahora, para que estas tres cosas anteriores se realicen en usted y en mí, debemos de responder de estas tres formas. ¿Qué tenemos que hacer para entrar en este proceso que acabamos de mencionar? Lo voy a repetir: el proceso de la justificación, el proceso de la regeneración, el proceso de la santificación requiere de tres cosas. Número uno, arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir cambio de mente, quiere decir pensar de arriba. Viene de una palabra que se llama penthouse, un lugar alto. Okay, arrepentimiento. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Dice así la escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es que si yo me arrepiento y confieso, alcanzo misericordia de Dios. Así es de que, amigos, si usted me está escuchando, quizá empiezan a venir a nuestra mente errores, pecados, fallas, rebeliones que hemos cometido, no nada más delante de Dios o contra Dios, contra nuestros padres, contra nuestros trabajadores, nuestros jefes, vecinos, etcétera. Y hacemos como si no pasara nada. Pero si nosotros realmente nos arrepentimos y confesamos delante de Dios y le decimos: Señor, perdóname porque he sido muy prepotente con tal persona, entonces alcanzamos misericordia. Número dos, fe. Fe. Y es que la salvación requiere de fe. Pero es que es un regalo, requiere de fe. Y la fe viene también como un don de Dios. La fe es creer en Dios y todo lo relacionado con Él. Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. En realidad, así dice, esta es la verdad. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a quienes lo buscan. Es que si alguien te dice: ¿sabes qué? Pues yo no quiero reconocer que Cristo es el Señor, tenemos que decirle: es que Dios, ¿crees en Dios? No, pues sí, creo que hay un creador. O no creo que hay un creador.
Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Quizá por ello no te esté yendo bien, quizá por ello estás batallando constantemente. Porque dice la Biblia que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Y tiene que creer no nada más que Él existe, sino que Él recompensa a quienes lo buscan. ¿Okay? Número 1, arrepentimiento. Número 2, fe. Número 3, obediencia. Esta es más sencilla, aunque no parezca así. La obediencia es lo que creíste de Dios, obedecerlo. Lo que creíste de Dios, obedecerlo. Juan 14:23. Juan 14:23. El que me ama, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Estamos hablando de la verdadera salvación desde una perspectiva bíblica, no desde una perspectiva con las conclusiones de Lutero. Una perspectiva amplia y bíblica. Y esto nos dice que nadie puede ser salvo si no obedecemos estos puntos anteriores. El evangelio completo nos lleva a comprender a profundidad quién es Dios. Estos 3 aspectos de la salvación, estos 3 aspectos significan, las 3 experiencias que deben de ser reales en cada persona que decimos ser salvos. Son 3 casas que tienen la representación en el nuevo gobierno de nuestras vidas. Primera de Corintios 1:30. Ahora sí va a comprenderlo más. Mire lo que dice: mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación, santificación y redención. Ahora le estoy hablando de la figura de gobierno en la salvación. ¿Por qué la figura de gobierno en la salvación? Sí, hay 3 casas de gobierno: la del poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo. Aquí en México por lo menos así es. No sé si sea igual en otros países, la verdad, no indagué esto. Pero aquí en México hay 3 casas del gobierno. Y así, porque la justificación tiene que ver con lo legal. La regeneración también tiene que ver con lo legal. Lo que Dios estableció en nosotros y para nosotros. Y también la santificación tiene que ver con lo legal. Hay leyes que el mismo diablo tiene que respetar. Gloria a Dios. La justificación es un término judicial. O sea, estos 3 que le acabo de dar representan el poder judicial, legislativo y ejecutivo. Así lo va a comprender mejor. Mire, Romanos 8:1, la justificación, un término judicial. ¿Por qué? Romanos 8:1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Sugiere la escena de un hombre que es traído a una casa de justicia o corte judicial. El primer paso es la salvación. El juez es nuestro Dios, el que perdona, el que ya nos perdonó. Ahí nos perdonó nuestros pecados. Ahí se canceló nuestro récord criminal. El hombre es culpable delante de la corte, pero el juez tiene la misericordia y nos declara perdonados. Amén. Número 2.
Le mencioné el judicial, vamos al legislativo, que es la regeneración. Es un término generacional. Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y renovación por el Espíritu. Esto que estamos hablando es bíblico totalmente. Tito 3:5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu. Tiene que ver con una casa familiar, sugiere esta escena, donde uno viene a ser parte de una familia, donde uno viene a ser parte otra vez de una familia por medio de la adopción. Significa que eres parte o miembro de una familia. Ejemplo, la generación Flores Treviño, González Torres. También denota que hay una generación en esa familia y que tú tienes parte de esa generación familiar. Ahora, ¿por qué es necesaria la regeneración? Y que dejemos de ser Flores y dejemos de ser Treviño para ser de la generación divina, con un gen divino. Cuando Dios encuentra manchas de pecado en nuestro linaje generacional o familiar, es necesario regenerar. El pecado de nuestros padres que nos alcanzaron o nos mancharon y nos hizo parte de esa generación de pecado. Ahora, el término regeneración no es que solo te adoptan y te colocan en otra familia. Eso es en el plano natural solamente. Los adoptados literalmente no son regenerados de regeneración. Pero Dios, al regenerar, tiene que operar en su poder y hacer un milagro para cambiar la información de pecado que te alcanzó. Y eso es regenerar. El milagro consiste en que Dios viene dentro de cada uno de nosotros y pone una información nueva que dice Hijo de Dios. Juan 1:12. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho. ¿Oyó? El derecho. Por eso estamos hablando con estos términos, de llegar a ser hijos de Dios. O sea que primero fuiste adoptado cuando fuiste salvo por gracia, pero cuando tú entras en una regeneración, entonces te da el derecho de llegar a ser hijo de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. A esa altura, el creyente ya ha pasado por dos casas o poderes: el judicial o casa del juez o justicia, y la casa legislativa o de la familia, que te hace miembro de una nueva familia legalmente. Y número 3, la santificación. Uno que recibe y o que ministra lo espiritual. Alguien que busca contacto, comunión, comunicación con Dios, permitiéndole que perfeccione su obra en él o en ella. Romanos 6:22. Estamos por terminar. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Este tiene que ver con una escena de un templo o casa de Dios, de tal manera que nos indica la separación para la adoración de Dios, que fuimos apartados. Todo lo que será usado debe ser santificado. Por eso denota el uso de Dios solamente. La santificación se obtiene con los rociamientos de la sangre de Cristo. Solo con la sangre se santifica. Esto es importante que lo entendamos. Solo con sangre, porque es otro gen.
La santificación es tener la naturaleza de Dios y ser santos porque Él es santo. No se trata de decir que somos santos y vivimos como el diablo, pecando o haciendo lo malo. La santificación significa que Dios nos puso su gen en cada uno de nosotros, que hay una información de su naturaleza santa en nosotros. Y esto es poderoso porque la Biblia dice lo siguiente en Primera de Juan 3:9. Otra vez, y voy a tocar este tema que a algunos les va a parecer polémico, pero es lo que dice la Biblia. La santificación es que hay una información de la naturaleza de Dios santa en nosotros. Y repito, es poderoso porque la Biblia dice lo siguiente. Primera de Juan 3:9. Ninguno, diga conmigo en casa, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La palabra simiente viene de semen. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No solamente nos transforma el gen, sino que la base, la esencia, la misma esencia de Dios está en nosotros. ¿Y cuál es la esencia? La simiente. Así es de que usted y yo no busquemos nada más ser regenerados, sino que la esencia, la simiente de Dios permanezca en nosotros, porque eso nos va a llevar a no poder pecar, porque entonces seremos realmente nacidos de Dios, no nada más nacidos de nuevo, sino nacidos de Dios. Por eso hablamos mucho de la reforma, o de esta reforma Gilgal. Yo no nací de nuevo, realmente nací de Dios. Realmente a través de Cristo se abre esa posibilidad sobrenatural de nacer de Dios y que su simiente esté en mí y no me permita pecar. Un santificado actúa con la naturaleza de su padre. Si el padre odia, el hijo odia. Por cierto, deje de hablar mal de la gente en frente de sus hijos. Hable lo bueno de la gente. Hay un gen que puso Dios. Hay un gen que Dios colocó en los González Treviño. Hay un gen de Dios que el mismo Dios colocó en los Zapata, en los González, en los Pérez, en los Gutiérrez, en los Orozco, en los Cerda, en los Vaca, en todos. Todas las familias tienen genética de Dios, pero hay que quitar lo que se degeneró o degradó para llegar a esa pureza. Así como nos conocen a nosotros y pueden conocer a nuestros padres a través de nosotros, que si somos de los que desanimamos a todo mundo, dicen, imagínate a la mamá y al papá. Que seamos de los que realmente transformamos nuestro entorno para que digan, imagínate el Dios que ellos tienen. Debemos de revisar de quién estamos testificando. Si testificamos de la genética de nuestros padres o testificamos de la genética divina que tenemos operando dentro de nosotros. Hay un poder de información genética en la vida de cada uno de nosotros. Nadie puede vivir mal y pensar que está bien si tiene el gen de Dios. Debemos de tratar con estas tres casas en las cuales el salvo debe de tener experiencia, porque ello denota el camino de la regeneración. Lo usual sería sentirse mal cuando haces lo malo,
Este gen de Dios hace esto. Con este gen de Dios nos vamos a sentir decepcionados con nosotros mismos cuando le fallamos a Dios. Y quiero cerrar brevemente. La regeneración está fundada en la palabra generación. Tiene que ver con la transferencia genética. Tenemos que pasar esta transferencia genética a las siguientes generaciones. Y por eso es que me atreví a subir esta predicación. Mire, yo no tengo hijos, pero usted quizás sí tenga hijos. O tú que me estás escuchando vayas a tenerlos. O yo, no sé, solo Dios sabe. Pero esta transferencia genética divina es responsabilidad tanto mía, que Dios me la dio, pero también tuya, que la estás escuchando y que la tienes que poner por obra. Hagamos que viva una nueva generación con una genética divina. Es decirle a la siguiente generación: ¿vas a ser igual a la generación anterior? No. Es decirle, vas a ser igual a la generación que Dios determinó en su corazón que viviera en estos tiempos para manifestar su gloria. Lo que la Biblia enseña es que a nosotros Dios nos regenera. A Dios no le gustan los genes que traemos, que son de nuestras generaciones anteriores o nuestros ancestros. En estos genes traemos desobediencia, rebelión, irresponsabilidad, maldiciones ancestrales. Pero en la genética divina viene la esencia del mismo Dios. Romanos 5:12: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, refiriéndose a Adán, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pero también se extendió la vida a todos los hombres por solo un hombre, llamado Jesucristo, que a través de su sangre nos ha transmitido la genética divina, si realmente nosotros lo invitamos a entrar en nosotros. Quiero decirte, Él está tocando la puerta, no de tu corazón ni de tu mente. Él está tocando la puerta de todo tu ser. Dile esta noche: Señor, tú estás llamándome. Te invito a que entres en mí. Entra en mí, Señor Jesús. Entra en mí, Señor Jesús, e inicia y perfecciona este proceso de regeneración en mi cuerpo, en mi alma y en mi espíritu. Todos estábamos en los lomos de Dios y todos tenemos la simiente de Dios en nosotros. Y nosotros, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Cuando no hay una regeneración, aunque la Biblia esté llena de promesas, nunca llegarán a la persona si no está regenerado o regenerada. La persona o creyente que experimentó un regen, las promesas se activan a la nueva información. Eso le dijo Jesús a sus discípulos: el que no tiene el nuevo gen no tiene nada, porque Dios nunca le va a compartir lo que es de él, porque sus genes aún están corruptos. El gen nuevo del Padre Celestial no se combina con los genes viejos de nuestros ancestros. Los genes de los padres nos hacen ser a nosotros los portadores de su naturaleza y nos impiden las bendiciones. Pero hoy usted y yo tenemos una naturaleza divina, una genética divina. Dios le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, porque hemos entrado en esta regeneración, donde tú cambias la dirección a la dirección que tú has establecido para nosotros. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque hoy podemos comprender tu palabra cuando dice que si de modo alguien está en Cristo, nueva criatura es. Y nosotros somos nuevas criaturas porque tú nos creaste, tú nos has reconstruido, rehabilitado. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de ti, Señor, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios porque Él no habla de volver a crear, sino de ir al estado original. Una nueva criatura, algo sin usar, nuevos completamente. Hay una porción bíblica, esa que acabamos de leer, de 2 de Corintios 5:16, cuando dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiero finalizar con esto. Cuando lo vimos del hebreo al español, dice en realidad lo siguiente, y con esto quiero cerrar. De modo que quien sea que esté posicionado, sentado junto a él en Cristo, vuelve a un estado sin usar, a su estado original. Sus condiciones anteriores han muerto. Mira, todo ha llegado a su estado original y se ha vuelto de un nuevo tipo, sin precedentes, novedoso, poco común e inaudito. Que Dios le bendiga, porque en eso usted y yo nos hemos convertido a partir de esta noche. Lo esperamos la próxima semana, la revelación del pacto de las simientes. Repito, la revelación del pacto de las simientes. Que Dios le bendiga.